discípulo o haces parte de la multitud? Amén. Esta es una enseñanza que ha cautivado mi corazón cuando la empecé a preparar, porque yo sé lo que es ir, digamos, por un camino, ¿cierto? Con nuestros propios objetivos, con nuestros propios ideales, y que el Señor se nos atraviese en nuestra vida y nos dé un giro de 180 grados y nos diga: por ahí no es, jovencito, ese camino que estás cogiendo solamente te está llevando a la perdición. Y yo tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano, mi madre es cristiana. Desde pequeñito recuerdo en la finca me enseñaba la palabra, el evangelio, pero luego crecí. Fui un adolescente, un joven, tomé muchas decisiones malas, decisiones que realmente me costaron muchas cosas en mi vida, pagué las consecuencias de esas decisiones. Pero después, mi esposa, la que hoy en día es mi esposa, me invitó a una iglesia y en esa semana tuve un encuentro con Jesús y cambió mi vida completamente. Entonces dice la palabra que poco después Jesús fue con sus discípulos, hace una distinción la palabra ahí, a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús acá en la tierra, a la luz de la palabra, nosotros nos vamos a dar de cuenta que a Jesús lo seguían tres grupos de personas: las multitudes, los discípulos y los religiosos, ¿cierto? Los que lo querían matar. Y a mí me impresiona mucho porque Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió, ¿cierto? Y vemos a Jesús ahí en el medio de su bautismo, que Juan lo está bautizando, los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, se escucha una voz, dice la palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a mí me impresionaba eso, porque nuestro Señor Jesucristo ni siquiera había empezado su ministerio públicamente y ya su Padre Celestial estaba complacido en la vida de Jesús. Luego Jesús es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, 40 días de ayuno, donde fue tentado por Satanás. Y ¿saben una cosa? Satanás siempre tienta nuestra identidad. Satanás le decía a Jesús: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, convierte las piedras en pan, ¿cierto? ¿Y qué decía el Señor? Siempre respondía con la palabra de Dios: porque escrito está, solo a tu Dios adorarás, ¿cierto? Entonces la importancia de aprender la palabra del Señor, de que la palabra guíe nuestras vidas. Jesús llega desde el periodo de 40 días del desierto, de ayuno, donde fue forjada muchas cosas, y me impresiona que él empieza su ministerio público y hace un llamamiento. Llama a 12 muchachitos, a 12 personas, 12 discípulos, para que lo sigan. Y Jesús dice la palabra que él empieza su ministerio público y se encontraba en una de las iglesias de Capernaum, o como lo llama la palabra, la sinagoga, ¿cierto? Y estaba predicando ahí, y la gente dice que se quedaban admiradas, porque Jesús predicaba como alguien que tenía autoridad de verdad. En medio de esa enseñanza, a un muchacho se le manifiesta un demonio. Jesús viene, lo libera, lo hace libre de ese demonio, y las personas quedan asombradas. Luego Jesús se dirige a la casa de Pedro, donde estaba su suegra con una fiebre terrible a punto de morir. Y Jesús sana a la suegra de Pedro, y por ahí escuchaba un chiste: con razón Pedro lo negó, ¿cierto? Porque le sanó a la suegra. Pero bueno, eso no es bíblico, ¿cierto? Pero he escuchado un chiste así. Y después Jesús va a las afueras de la ciudad, se encuentra a un leproso, una persona que había sido rechazada por la sociedad, excluida porque tenía una lepra, ¿cierto? Eso lo que hacía la tradición judía. Cuando alguien tenía lepra, lo echaban fuera de la ciudad, y hasta que no se sanara, no podía presentarse al sacerdote para que le dijera: listo, estás apto, reivindícate nuevamente a la sociedad. Más adelante Jesús estaba nuevamente en la casa de Pedro, dicen los estudiosos, la palabra no lo dice,
pero que estaba, supuestamente, o se cree que estaba en la casa de Pedro. Dice que las multitudes estaban rodeados y había un paralítico fuera de esa casa y no podía entrar por causa de la multitud. Tenía 4 amigos, y de allí la importancia nosotros de tener buenos amigos que nos acerquen a Jesús. Buenos amigos que hagan hasta lo imposible para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Esos jóvenes subieron al techo, rompieron una parte del techo y lo bajaron. Y yo me puedo imaginar esa escena de ellos, esa hazaña bajando, ¿cierto?, con esas cuerdas al paralítico y mirar, hacerme la idea de Jesús viéndolo al paralítico frente a frente. ¿Y saben qué es lo primero que le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. Porque hay algo más importante en el reino de los cielos que los milagros, y es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el infierno está lleno de gente que fue sanada por el Señor, que el Señor le hizo milagros, pero decidieron vivir su vida a su manera. Y en el reino de Dios no funciona así. Y a mí me impactan estas cosas que Jesús hacía. Por eso hoy, muchachos, quiero traerles esta gran diferencia que hay. ¿Eres parte de la multitud o eres un verdadero discípulo de Jesús? Cada vez que Jesús predicaba, atraía a las multitudes. Muchos lo seguían, pero no lo seguían de verdad. Lo seguían por el beneficio, mientras que los discípulos lo seguían a ellos y le decían: Señor, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y dice acá que esto me emociona, porque Jesús hace una distinción entre discípulos y multitud. Yo decía, ¿pero por qué? Ambos grupos estaban con Jesús, escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, hasta lo adoraban, porque la palabra dice en Mateo capítulo 15, versículo 29, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud, siempre estaban las multitudes al lado de Jesús. Lo llevó una inmensa multitud, le llevó personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más, dice la palabra. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. Las multitudes quedaron asombradas, dice la palabra. Los que no podían hablar, ahora hablaban hasta por los codos, ¿cierto? Como le pasa a mi hijo Josué, que eso cuando empieza a hablar, habla por todos lados. Dice la palabra que los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban y bien, y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Y vemos aquí que las multitudes eran personas normales que escuchaban a Jesús, escuchaban sus enseñanzas. Jesús los amaba, hacía milagros, hacía prodigios, los sanaba, ¿cierto? Y los discípulos también estaban ahí, escuchaban a Jesús. Pero ¿por qué la palabra hace esta gran diferencia entre discípulos y multitud? ¿Acaso los discípulos eran mejores personas que la multitud? ¿Acaso los discípulos tenían más dones que la multitud? ¿Eran mejores personas que los de la multitud? ¿Cierto? Y vemos en la palabra que la palabra no dice nada de eso. Por el contrario, cuando nosotros miramos el comportamiento de los discípulos en la palabra, deja mucho que hablar. Los hijos de Zebedeo le dijeron a Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero que mi hermano esté a tu izquierda y yo esté a tu derecha, ¿cierto? Vemos a Pedro, el impulsivo Pedro, ¿cierto?, que tenía un temperamento fuerte, y Jesús le dice: Pedro, yo tengo que morir, esto, lo otro, mi misión es llegar a la cruz. Y Pedro: Señor, que jamás te acontezca eso. El Señor lo regaña y le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Yo nunca te voy a negar, Señor. Si tengo que dar mi vida por ti, pero no te voy a negar. Si tengo que mochar cabezas y no puedo, por lo menos voy a mochar, ¿qué? Orejas, ¿cierto? ¿Recuerdan? Mochó la oreja de Marco. Y ahí hay una enseñanza riquísima, porque podemos ver en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana, que muchas veces cometemos errores. ¿Y qué pasa? El Señor restaura, ¿cierto? El Señor corrige
esos errores que nosotros muchas veces por impulso hacemos. Pero el Señor hace esta gran diferencia. ¿Qué fue lo que diferenció a los discípulos de la multitud? Fue un proceso. Los discípulos pasaron por un proceso que la multitud no pasó. Esa fue la gran diferencia. Ellos atendieron al llamado de Jesús. Veían cómo Jesús predicaba, veían, ¿cierto?, el itinerario de Jesús. Estaban dispuestos a aprender. Y de allí el primer punto, que es intimidad. Una de las grandes diferencias entre ser un discípulo de Jesús y ser parte de la multitud es la intimidad. Y dice: aquí yo veo que en intimidad, los discípulos tenían intimidad, se relacionaban de cerca con Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 36 dice que despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose él a sus discípulos, ellos le dijeron: Maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, Jesús despide la multitud y entra en la casa, ¿cierto?, que es símbolo de intimidad. Ahí ellos podían estar cerca con Jesús. Le dijeron: Maestro, lo que tú hablaste acerca de la cizaña del campo estuvo tremendo, pero enséñanos más acerca de eso. Y podemos ver que ellos tenían intimidad con el Señor ahí, tenían un acercamiento, podían ver a Jesús cara a cara, tenían una relación, podían conocer su corazón y por consiguiente también conocían el corazón de Dios. Un mensaje, una parábola que las multitudes lo podían entender normal, ¿cierto? Ellos pasaban de eso a la esencia del misterio que había en cada parábola, porque Jesús les enseñaba, había una cercanía con ellos, amén. Y eso es lo que nosotros debemos forjar en nuestra vida. Y esto es un punto muy importante, porque yo anduve en muchas iglesias antes de tomar en serio los caminos del Señor. Conocía ciertos principios, sabía lo que le gustaba a Dios, lo que no le gustaba, sabía lo que yo tenía que hacer y no lo hacía, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? Que cuando yo entiendo lo que debo hacer, ¿cierto?, lo que tengo que hacer y no lo hago, me es contado por pecado. Pero un día tuve ese acercamiento con Jesús y mi vida cambió. Y el Señor desea que la vida de cada uno de nosotros tenga una transformación, que nuestra mente constantemente sea renovada por su Espíritu Santo. Yo coloco el caso de mi esposa, porque nosotros somos un matrimonio. Yo sé cuando ella está brava, cuando ella le pasa algo, ¿cierto? Cuando a mí me pasa algo, ella me dice: amor, está raro, ¿qué pasa? Esto, lo otro. Porque ya me conoce, tenemos intimidad. Tenemos un tiempo donde nosotros nos hemos aprendido a conocer a lo largo de estos casi 7 años de matrimonio. Entonces, ahí la importancia de tener intimidad con el Señor. Las multitudes conocen los milagros, las multitudes saben quién era el que hacía los milagros, pero el verdadero discípulo se acerca a Jesús y se deja procesar por su carácter, para que tenga la estatura de Cristo, de un varón perfecto, y para que también tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y solo vamos a lograrlo a través de la intimidad con Jesús, constantemente, ¿cierto?, relacionándonos con Él. Que nuestro primer pensamiento cuando nos levantamos sea Cristo Jesús. Yo cuando oro a veces, yo le digo: Señor, háblame de tu Hijo, solo quiero saber de Jesús. Háblame de Jesús, del más hermoso Hijo de los hombres, del Rey de Reyes. Tu Hijo es precioso, tu Hijo es divino, la hermosura de tu Hijo no se compara. Eso yo hablo con el Señor en intimidad. A veces no le digo: Señor, revélame esto, aquello, no. Solamente háblame de Cristo Jesús. Y tenemos que tener esa convicción cada uno de nosotros como jóvenes. Amén. Amén. El segundo punto es: ponían por obra de manera creciente lo que aprendían. Vemos que los discípulos predicaban el Evangelio, llevaban la buena noticia, vivían en unión, en comunidad, ¿cierto?, en amor,
ayudaban, los unos con los otros se ayudaban. Ellos ponían por obra cada una de las enseñanzas de Jesús. Al principio les costó, es verdad, pero vemos con el proceso de ellos que aprendieron al pie de la letra a ser como su maestro, ¿cierto? Y dice Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La Reina Valera dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. No solamente tenemos que saber aquí en nuestra mente lo que le agrada a Dios, lo que Dios aborrece. Tenemos que tener ese discernimiento entre lo santo y lo profano, pararnos en medio de la brecha y decir, Señor, yo sé lo que a ti te agrada, lo tengo aquí en mi mente, pero lo voy a bajar al corazón. Porque eso es ponerlo por práctica. Primeramente, lo que a mí me enseñan en la casa del Señor, yo lo pongo por obra en mi corazón, en mi vida, luego en mi familia, en las personas que me rodean, en los desconocidos. Y los discípulos ponían por práctica de manera creciente las enseñanzas de Jesús. Una cosa, muchachos, es saberlo y otra cosa, ¿cierto?, es hacerlo, ponerlo por práctica. Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos, que nuestra fe constantemente esté creciendo. Y eso me acuerda cuando el Señor, creo que está en lo de la tormenta, creo que está en Mateo capítulo 8. Sí, Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice la palabra, Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía, dice la palabra. Los discípulos lo fueron a despertar. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron ellos. ¿Por qué tienen miedo?, dijo Jesús. ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo gran calma. Y yo le decía, Señor, ¿acaso los discípulos no hicieron lo correcto? ¿Acaso tu palabra en Jeremías 33:3 no dice, clama a mí? ¿Acaso ellos no clamaron por ti? Pero ¿saben qué había? Los discípulos ya habían escuchado las enseñanzas de Jesús, estaban preparados. Además, ellos eran pescadores, ellos eran hombres que constantemente estaban a este tipo de ambientes, de tormentas. Y ellos fueron y clamaron a Jesús. Y el Señor, ¿sabe qué me decía? Ellos podían hacer ir de mí a la fuente correcta y clamar por ayuda, siempre y cuando ellos fueran parte de la multitud. Pero ellos no eran parte de la multitud, ellos eran mis discípulos. Por lo tanto, tenían que poner por obra, porque Jesús quería que ellos tuvieran experiencia. Jesús quería forjar un carácter en ellos, que ellos supieran defenderse solos con la palabra del Señor, con el nombre de Jesús, en medio de las tempestades, en medio de los desiertos que como jóvenes a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar. Y el Señor eso quiere en nosotros como jóvenes, forjar el carácter, la mente de Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo entendió tremendamente. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿cierto? Y él decía, y mi meta es ser hallado en Él. Pero qué bonito, ¿cierto? No solamente ser hallado en Jesús, sino que Jesús se ha hallado en nosotros. Que cuando las personas nos vean, digan, yo no veo a Moisés, yo no veo a Yesaí, yo no veo a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Yo veo a Cristo Jesús, a un hombre transformado, porque tuvo un encuentro con Jesús. Eso desea el Señor con nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante porque Pedro cometió varios errores, ¿cierto? Era impulsivo, Señor, no te voy a negar, lo negó 3 veces, cantó el gallo, el Señor, Pedro se acordó, lloró amargamente. ¿Saben? Después de que Jesús muere en la cruz, resucita, una de las primeras cosas que Jesús hace, va donde Pedro.
y lo restaura. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. No te olvides lo que has aprendido. Y vemos un Pedro que se equivocó, pero en su primera predicación, 3.000 personas se convirtieron al Evangelio. Luego Pedro, lleno por el Espíritu Santo, en la segunda predicación, 5.000 personas, sin contar a las mujeres, se convirtieron al Evangelio. ¿Y quién era Pedro? Un discípulo que fue procesado, que aceptó sus errores. Nosotros tenemos que aceptar nuestros errores, porque no somos perfectos, ¿cierto? Miren lo que le pasó al rey David. Un joven, un rey conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pecó con Betsabé, se mantuvo calladito, dice el Salmo 32, del versículo 3 en adelante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? ¿Y sabe qué dice 1 Juan 9? Que si yo confieso mi pecado, el Señor es justo y fiel para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Salomón lo dijo, Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa hallará ¿qué? Misericordia. El Señor es misericordioso para con todos nosotros. Él quiere procesarnos a través de nuestros errores. Nosotros aprendemos. Y yo mientras preparaba esta enseñanza, yo me reía mucho porque yo le decía, Señor, ¿qué pensará mi hermano Yesaín cuando veía a ese Moisés grosero con la mamá, impulsivo, que le sacaba machete a los vecinos cuando se metían con la mamá? Yo era una cosa de loco. Yo era como Pedro, yo quería también mochar orejas, cabeza no, pero sí quería mochar orejas, ¿cierto? Pero saben, muchachos, lo bonito de dejarse tocar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en todas nuestras áreas. A veces le entregamos el 99% a Jesús y nos quedamos con ese 1%, pero Jesús también anhela ese 1%. Jesús quiere el 100% de nuestras vidas. Hay áreas en nuestra vida que no queremos entregarle al Señor. Áreas de debilidades en ciertas cosas, en la lujuria, la pornografía, la fornicación, las cosas inmorales, ¿cierto? Pero ¿saben? Jesús se glorifica cuando nosotros le entregamos todas nuestras áreas. La palabra dice que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y debemos poner eso por práctica, como lo hacían los apóstoles, amén. Entonces, si todavía hay cosas en nuestra vida, rindámoslas al Señor. Todos los días, vayamos y presentémonos como sacrificios vivos delante del Señor. Y me gusta mucho porque ellos primero tenían intimidad, ¿cierto? Conocían a Jesús, el Señor les enseñaba, después ponían por práctica, por obra. Y lo último, el último punto de esta enseñanza es rendición completa. Una entrega completa al Señor. Eso hace la diferencia entre las multitudes y ser un discípulo del Señor. Y trae una historia que es muy conocida por todos nosotros. Está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiéndole, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y cómo me gusta esta parte, dice: entonces Jesús mirándole, le amó, ¿cierto? Y ténganlo por seguro, muchachos, que cada vez que Jesús nos mira, nos ama, ¿cierto? Y es la única parte que registra la palabra donde dice Jesús que mirándole le amó. Ni siquiera el discípulo amado, porque eso no lo dice Jesús, ¿cierto? Lo dice Juan, el discípulo amado. Cuando miramos esa nota ahí en Juan,
no está en rojo, está en negro. Porque obviamente cuando uno escribe un libro, uno se echa flores, ¿cierto? Uno saca pecho, uy, voy a decir que yo soy el discípulo amado, que yo estuve con Jesús hasta lo último, ¿cierto? Pero ¿qué dice Jesús? Y esto me gusta mucho porque dice, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven claramente era parte de la multitud. Pero ¿qué hizo este joven? Rompió esa barrera. Dio un pasito adelante y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Haz esto, esto y esto. Todo lo he hecho, Señor. Ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero el hecho no estaba en la acción. El hecho estaba en la disposición del corazón. Jesús quería su corazón. Porque más adelante Jesús va a decir que este joven realmente tenía su mirada puesta ¿en quién? En las riquezas. Hebreos 12:2 dice, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la vida, en Cristo Jesús. En Él es que debemos nosotros poner nuestra mirada. Y me gusta mucho porque yo escribí acá que a veces Jesús nos dice, te falta un 1%. Jesús, como le dijo a este joven, una cosa te falta. Y yo creo que si Jesús nos mira, no solamente nos falta una cosa para entregarle a Jesús, ¿cierto? Muchas cosas en el área de nuestra vida. Pero qué bueno, ¿cierto? Que nosotros reconozcamos nuestros errores y digamos al Señor, Señor, yo sé que tú comenzaste la buena obra en mí y tú la vas a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Sosténme hasta ese día. Ayúdame a permanecer fiel hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. A veces el Señor nos dice, suéltaselo. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No te lleves, ¿cierto? A tu parentela, no te lleves a tu familia. Vete. Y se llevó a Lot. ¿Sabes qué significa Lot? Problema, conflicto. Eso es lo que le trajo a Lot a la vida de Abraham. Y eso retrasó la promesa, ¿cierto? Entonces, hay cosas. Una cosa nos falta, dice Jesús. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Y qué cosa no le estamos entregando al Señor? Como decía Isaías al inicio, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿cierto? Dice David, en mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos o tus mandamientos para no pecar contra ti. Y qué bueno que el Señor, cada vez que nos mira, diga, me alegro, me glorifico en ese siervo. Lo puedo llamar buen siervo y fiel. Y yo sé que al final de su vida será conocido. Lo llamaré por su nombre. Porque sabe, muchachos, dice un predicador muy famoso, creo que es Billy Graham, éxito no es ganarte el mundo. Éxito es que al final de tu vida Jesús te llame por tu nombre. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero que a mí me llamen por mi nombre, amén. Que me digan, Moisés Benítez, venga para acá. Yo, sí, Señor, ahí voy, ¿cierto? Qué alegría eso. Entonces, miren lo que Jesús le decía a las multitudes. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Entonces dijo Jesús a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, si eres famoso, si tienes mucha riqueza, si eres una persona importante para este mundo, ¿cierto? Dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero destruyes tu alma? Pero pierdes tu alma si te destruyes a ti mismo. Y yo creo que hoy todos nosotros
El Señor nos está llamando a esto, ¿cierto? Abandonar nuestra propia manera de vivir. Dice la palabra que grandes multitudes seguían a Jesús. Jesús siempre fue sincero. Eso me acuerdo, mi mamá me decía, hijo, el día que estés construyendo tu casa o el día que alguien vaya a hacerte un trabajo y él te diga, después arreglamos, dile, no, ¿cuánto me vas a cobrar de una vez? Porque después te puede salir caro, ¿cierto? Y las multitudes estaban con Jesús y Jesús les decía, ustedes me quieren seguir a mí, quieren ser mis discípulos, esto es lo que hago. Tienen que abandonar su propia manera de vivir, negarse ustedes mismos todos los días y todos los días tomar su cruz. Jesús nunca nos mintió. Jesús nos habló del precio que hay por seguirle a Él.